Muy buenas a todos, bienvenidos a la penúltima ronda que ocurrió en el día de ayer, campeonato individual europeo. Hemos traído varias partidas de Jaime Santos y la verdad que está a un nivel tremendo y además casi con posibilidades de ganar el campeonato europeo. Vamos a ver la clasificación a través de la página de Chess24 en la que los dos primeros jugadores llevan 8 puntos y medio punto solamente por debajo Iván Saric, Jaime Santos y Maxime Lagarde. El tema es que solo queda una ronda y bueno, pues entre ellos se enfrentan Blue Baum, que es el jugador alemán en primera posición, se enfrenta contra Iván Saric y Jaime Santos contra Sargisian. Por lo tanto, si Santos gana esa partida jugando con negras, pues ya se quitaría a Sargisian directamente y luego a ver lo que pasaría en el otro encuentro. También está Maxime Lagarde en quinta posición y bueno, todo pendiente de esta última ronda. Traemos una partida nuevamente de Jaime Santos Latasa, como digo, pues siendo muy potente. Se enfrentaba a Danil Yufa, jugador ruso que juega bajo la bandera española, y entre ellos hay una diferencia solamente de 50 puntos, 2.650 contra 2.600 de Yufa, ¿no? Favorable a Jaime Santos. Ya en el tablero E4, defensa siciliana y tras caballo F3, la antigua siciliana y permite ataque Nesmetinov-Rosolimo. Variante del fianchetto con G6, alfil por C6, B por C6, las blancas entregan la pareja de alfiles o el alfil blanco, pero a cambio estropea la estructura de peones. Tras estos movimientos en enroque en corto, alfil G7 y tras torre E1, caballo F6, lo cual aprovecha Jaime Santos para avanzar el peón a E5, tocar al caballo y moverle no solo una vez, sino dos veces tras C4, caballo C7, y la idea de las piezas negras es traer el caballo a E6 y, bueno, pues tener cierta fuerza sobre la casilla de D4. De momento caballo C3, caballo E6 y tras D4, no obstante, esto ayuda a las negras a desdoblar o a evitar o a quitarse ese peón, bueno, pues siempre difícil, doblado en C5, y tras caballo por D4 decide no capturar y aquí decide enrocarse Danil, ya que tras esta jugada y caballo por E6 permite a las piezas negras pues peón por abriendo la columna y bueno, pues la torre de F8 ya tiene cierta presión sobre el punto de F2 y combinado con dama B6 pues podría ser muy molesto para las blancas. Además se amenaza o estaría tocando el punto de B2 en caso de jugar alfil E3 enfrentando a la dama y además con el alfil en E3 pues la torre deja de defender el punto de 5 atacado a su vez por el alfil de G7. Bueno, para evitar quizás todos estos temas, Jaime Santos juega dama D4, control sobre la casilla de B6, la dama se centraliza, es verdad que queda clavado el peón D5, pero de alguna manera, bueno, pues de momento está bien defendido. De hecho, si se juega D5 en esta posición, no vale la captura al paso, ya que cae la dama, pero tras esta jugada quizás alfil F4, bueno, pues refuerza el peón y las blancas, o la partida continuaría. Y por no jugarse, o si no se juega de 5 y se juega de 6, pues aquí tampoco se puede capturar, pero bueno, tras estos movimientos, bueno, pues nuevamente alfil F4. Sí, estaba viendo a este D5, también existe B3, ¿no? O el alfil F4 que hemos comentado en dos ocasiones. Bueno, el tema es que, no obstante, aquí Danil Yufa juega torre F5 con cierta presión y queriéndose eliminar este peón de E5, alfil F4, la dama defiende el alfil y tras estas jugadas C5 entregando un peón que no se puede capturar ya que perdería el alfil y dama E3. Podríamos pensar en dama E4 atacando a la torre que está indefensa, pero el tema es que ayuda a las negras, ¿no? Torre B8 tocando el punto de B2, torre 2 defendiendo y aquí D5 sí que sería bastante molesta. Se puede capturar al paso, pero las negras aprovechan para desdoblar peones y lo más importante es que el peón D6 quedaría defendido por el alfil en C8. Por lo tanto, bueno, pues la igualdad sigue, pero más cómoda sin duda las negras y con más centro, que de hecho en la partida pues cuentan con más centro respecto a los peones blancos, pero de alguna manera podrían estar frenados como vamos a ver a continuación. Bueno, dama E4 quizás no es todo lo bueno que le parece a Jaime Santos, juega dama E3 defendiendo un poquito
un poquito todo, y tras estas jugadas dama b6 tocando en b2 y alfil g3 liberando a la dama de la defensa de su alfil. La partida continúa con alfil b7 siguiendo con el desarrollo, ya que en esta posición si dama por b2, torre b1 atacando a la dama, y tras retirarse el tema es que esta torre defiende en b8, por lo tanto la torre está encerrada, y a dama e4 pues es verdad que las negras pueden ganar el caballo pero pierden la torre y bueno, pues están perdiendo la partida, ¿no? La presión sobre el alfil en c8 sería tremenda. Bueno, la partida continúa con alfil b7 y, con alfil b7 y tras estas jugadas torre d1 activando la última torre y trayéndola al centro, tocando el punto de d7 y alfil c6 evitándolo. Nuevamente capturar en b2 pues permite torre b1 atacar a la dama y quizás ganar el alfil. Primero se retira y ahora esta captura sí que sería posible. b3 defendiendo y a5 atacando en el flanco de dama. Vamos a ver un poquito más adelante por qué no se movilizan toda esta peonada que tienen las negras en el centro. Torre d3 buscando el doblaje, torre a7 y tras h3 dando un escape al rey de cara a un futuro. La partida continúa con torre c7, ¿no? La torre está, bueno, pues también defendiendo quizás peones débiles importantes en la posición. F3 y con este movimiento por un lado se libera la casilla de F2, no de momento ya que el alfil defiende en E5, pero de cara a un futuro este alfil podría tener pues alguna progresión sobre la diagonal de F2, tocando quizás el peón de C5, y también con este movimiento con F3 evita que el alfil de casillas blancas pues tenga mucha fuerza en su diagonal. El tema es que el alfil ha quedado indefenso, pero tampoco atacarlo parece tarea fácil para las piezas negras. De hecho, ya hemos comentado sobre el alfil de C6, podemos comentar sobre esta torre, que es verdad que ataca junto con el alfil de casillas negras al peón de E5, pero al estar bien defendido tampoco hace mucho más, y vamos a ver estas tres piezas que están paradas durante buena parte de la partida. De hecho, el alfil ni siquiera puede venir a H6, al menos de momento, y aunque puede venir a F8, chocaría siempre con el peón central de E7, ¿no? De momento, tras estas jugadas, torre C8 y tras dama D2, torre D8. Y bueno, pues como vemos a lo que hemos comentado, quizás el ejemplo es que los últimos 4 movimientos de las piezas negras han sido torre A7, C7, C8 y D8, no sin ideas, pero sin tener más opciones, por ejemplo, para los alfiles. Por otro lado, Jaime Santos cuenta con 4 piezas mucho más activas, por lo tanto, la diferencia de material activo es bastante importante para las piezas blancas. De hecho, se ha jugado a 5 para 4 e intentar romper en el flanco de dama y abrir posición. De momento, tras estas jugadas, caballo d1, con la idea de traer el caballo a g4, siguiendo con la mejora de sus piezas, dama b4 ofreciendo el cambio, y tras dama e3 retirándose, al igual como habíamos visto en la partida anterior contra el gran maestro checo, que fue una constante en la partida, el intento de intercambio de piezas y evitándolo por parte de Jaime Santos, y a4 ya en el tablero. Caballo f2, a por b3, a por b3 y torre a8 activando la torre para meterla vía a2. Tras estas jugadas se doblan las torres y tras torre a2 la partida continúa con h4. Dama b8, primero intenta Daniil Youfa tocar 3 veces el peón defendido solo en 2 ocasiones por parte de las blancas, torre 1 lo vuelve a defender y tras dama b4, caballo g4 y tras dama b7, con este movimiento no viene a b8 sino a b7, pues hay trucos por parte de las negras que tienen que tener cuidado las blancas. Como vemos, la dama se ha retirado y no defiende más al peón de c5, y el tema es que tras la torre tener control sobre la segunda, al caballo se había retirado previamente a g4, no se puede capturar en c5, ya que tras alfil por f3, bueno, pues la amenaza quizás, y si no se captura el alfil, es entrar con la torre en g2, ganar algo más de material, y bueno, una posición perdedora para las blancas. G por f3, torre por f3, si no se captura no es bueno, y si se captura la torre en f3 pues casi peor, ¿no? Dama por f3 y las negras están ganando, mate en g2, y bueno, pues con una posición con mucho ataque sobre varias piezas blancas. Volviendo a la partida tras dama b7, torre f1 defiende al peón de f3, dama b4 volviendo y la torre vuelve, ya que, bueno, quitando la dama
se evita de momento estos temas. Vuelve con la dama B7 Daniil Youfa y aquí se defiende no nuevamente el punto de F3, sino torre de 2 quitando fuerza a la torre de A2 en la segunda. Se cambia algo de material, se captura o recaptura con la dama y tras dama A7 con cierto control sobre el peón de C5 y también quizás basculando entre casillas como A5, A3 o incluso A2, la partida continúa mejorando la posición del rey, rey H2, rey H8 y tras dama E3, mirando el punto de C5, dama 5 por parte de Youfa. La torre viene a D1, dama 2 y tras estas jugadas torre de 2 expulsando nuevamente a la dama, ya que en esta posición se está ofreciendo nuevamente el peón de C5, pero si se captura alfil por F3 podría ser una posibilidad o también torre por F3. G2 está clavado y a caballo F2 la torre se retira capturando en B3 y las negras pues están ganando la partida, ¿no? Es por eso que torre de 2 expulsa a la dama, vuelve a 5 y tras estos movimientos caballo F2 con ideas de venir a D3 o a E4 ya que tocaría el peón de C5 junto con la dama blanca y sería un nuevo peón para las piezas negras. Dama A3 y tras caballo E4, caballo D3 en esta posición, bueno pues la dama no defiende en B3, podría venir esta captura, se gana el peón de C5, pero esto les vendría mejor sin duda a las piezas negras. Por lo tanto, caballo E4 y el tema es que es el momento importante de la partida, ya que por un lado, ¿qué se puede hacer en esta posición, ¿no? Doble en el punto de C5, pero es verdad que se deja de atacar, de defender el punto de E5. Si pensamos en primero jugar de 6, viendo la posibilidad de esta ruptura, ya que la dama no controla E6, el problema es otro, ya que tras los cambios de 6 está fuertemente atacado por las piezas blancas y están ganando pues prácticamente en el acto, por lo tanto no es una posibilidad y en caso podríamos ver primero cuál es el mejor movimiento para las negras y es alfil por E4, dama por para evitar el cambio en la captura con el peón y así dama y alfil pues defienden el punto de E5 y tras estas jugadas, bueno, pues capturar en B3 no es del todo bueno, mejor dama 7 defendiendo en D7 y tras dama D3, rey G8, dama por D7 y aunque se pierde un peón en esta posición, las negras llegan a defender el peón de E7 y bueno, pues hay cierta ventaja para las blancas, se puede ganar o recuperar un peón para las negras, es verdad que existe F4, pero no obstante solo hay un punto de ventaja, bueno, pues en el módulo, ¿no? Por lo tanto, sin duda es lo mejor que se puede jugar en esta posición. D6 no funciona, este es el mejor movimiento y otra posibilidad, que es lo que se juega en la partida, la entrega de calidad. El tema es que si se juega alfil por E5 para no perder esa calidad ganando el peón, se pierde automáticamente para las negras. Lo vemos rápidamente, alfil por E5 y tras torre por E5 la torre queda clavada, dama C3 y bueno, pues hay que defender la torre, se entrega temporalmente una pieza y tras los cambios nuevamente se deja indefensa a la torre de 5, por lo tanto estarían ganando la calidad y peón de ventaja para las blancas. Finalmente Youfa decide capturar y entregar la calidad a cambio de tener un alfil finalmente pues mucho más activo. Estamos en la jugada 40 y durante 20 jugadas torre y dos alfiles pues prácticamente o sin prácticamente no se habían movido y el tema es que la partida continúa con alfil por E5, lo acepta Jaime Santos y tras este jaque G3 lo evita y alfil de 4, por cierto, G3 siendo mejor movimiento que quizás retirar el rey H3, alfil por E4 podría venir en el aire y quizás ahora sí que se pueden avanzar algún peón central y esto podría llevar la partida a igualdad, por lo tanto tras G3 se juega alfil de 4 atacando a la dama y este movimiento permite a Jaime Santos jugar dama F4, dando mate en una jugada, dama E8 volviendo a la defensa y tras estas jugadas dama F7 empezando a capturar peones o al menos el D7 en esta posición. Tras estas jugadas quizás una amenaza es caballo G5 y buscar mate en H7. La dama tiene que estar pendiente siempre de la casilla de F8, si no habría mate por parte de las blancas y que se puede jugar. De momento se captura
el caballo y tras peón por, bueno, pues no se puede capturar por el mate como decimos y la partida continúa con D6, dama por E7 y H5 dando un escape al rey para evitar estos temas de dama F8 mate y liberar así a la dama de A8. H5 en la posición, cae un nuevo peón, pero realmente pues hay dos atacados y tras estas jugadas dama por E6. La partida continúa con rey H7 ya que nuevamente Jaime Santos ataca dos peones. Esto es debido a la pasividad de los peones que había en el centro del tablero y que no se han podido llevar a tiempo como hemos visto en varias líneas de 5, de 6, buscando algún tipo de ruptura. Y el tema es que, bueno, pues tras estas jugadas, si se juega algo como alfil E4, se puede capturar en G6, por lo tanto se opta por rey H7 y tras dama E7, con nuevo jaque primero rey H8 y dama por D6. Ganando un nuevo peón, finalmente ya no hay temas de mate ya que el rey escaparía por H7, dama por E4 activando la dama y todavía tienen algo que decir las piezas negras. Dama F4 finalmente Jaime Santos ofreciendo cambio de piezas en alguna de sus partidas, dama B1 atacando en B3 y el tema es que, bueno, pues casi no dando mate, pero casi, ya que dama G1 y dama H1, tras retirar el rey H3, pues existe torre H2, pero podría llevar la partida a tablas. Dama F3 defiende en H1, no obstante, y en B3, y tras estas jugadas, rey G7, torre 2, con idea de entrar en la séptima, rey G7... se juega primero dama G1 jaque y tras rey H3 alfil F6 evitando la entrada de la torre. Esta se retira de 2 entrando en D7, alfil D4 evitándolo y aquí Jaime Santos y tras jugar torre A2, bueno pues ya es inevitable la entrada de la torre que coordinando con la dama blanca, bueno pues en caso de que el rey se esconda en H6 pues podría venir F4 y habría temas de mate. De hecho, el mejor movimiento aquí para las piezas negras es rey H7, no evita torre A7 jaque y si rey H6 primero incluso torre A7, ¿no? Restringiendo al rey enemigo, dama F4 está viniendo, siendo muy peligrosa y bueno, poco más se puede hacer. Dama F2 se cambia material y las blancas seguirían con calidad y peón de más. Vamos a ver qué pasa en esta última ronda en la que todos vamos con Jaime. Un saludo y hablamos. Chao.